Princesas, muy buenos días. Una vez más, estamos con el propósito de acercarnos a esa imagen preciosa de Jesús en nuestras vidas. Y qué lindo que podamos estar en este momento, en esta madrugada de oración con propósito, si bien es para orar por el corazón del hombre, que en primera instancia, antes de la situación que tengamos, de lo que esté inquietando nuestro corazón, de los retos, de lo que tengamos pendiente en el día y aún en la semana que estamos cursando, podamos tomarnos como este tiempo de respiro, de conciencia, para poder estar en la presencia del Señor. Por eso te invito para que seamos intencionales y cada una de nosotras podamos acercarnos de una manera preciosa a lo que significa. Y yo te pido que le puedas pedir al Padre que te muestre lo que significa ese regalo precioso que Él tuvo contigo y conmigo en la cruz. Que cuando hablamos de la sangre derramada, cuando hablamos de una sangre de Cristo que nos protege, que nos cubre, que no sea solamente un acto de palabras que pronunciemos solo para nuestro beneficio, sino que también recordemos lo que esto simboliza, lo que esto significa para nuestras vidas y para nuestra generación. Es un acto de amor, es un acto de entrega, es un acto de obediencia, es un acto de tantas cosas que Jesús hizo, y creo que el Señor, a través de este acto de amor que hizo Él como Padre con su único Hijo, y que Jesús obedeció, literalmente yendo a la cruz por ti, por mí, por el perdón de nuestros pecados, que esto también nos sirva a nosotras para despertar y para movilizarnos frente a la situación que estemos viviendo, porque a veces nos podemos quedar paralizadas, silenciadas, como tan atomizadas por la situación, y sobre todo si tiene que ver con la relación con el hombre, que puede llegar a una situación como que es tanto, tan grande, tan difícil, tan imposible, que perdemos de vista que eso es una puntica, es una gotica de sangre frente a todo lo que significó la muerte de Jesús. Y por eso que hoy podamos tener esa apertura mental para que el Señor, en ese lenguaje de amor que tiene con cada una de nosotras, pueda hablarnos de una manera especial. Vas a tener ese tiempo allí con el Señor para que con todo el amor puedas tener esa oración intencional y exprésale cómo te encuentras en esta mañana. Háblale cómo tú te relacionas con Él, cómo le llamas, Señor, Dios, Padre, o muchas veces podemos aún tenerlo tan distante, y eso se va a reflejar en el lenguaje que tengas con Él. Eso es una medida de la cercanía y la relación con Él. Y si aún sientes que hay distancia, ¿cómo quisieras relacionarte con Él? E invítalo para que literalmente Él pueda entrar a tu corazón. ¿Y por qué te digo que invitación? Porque en Apocalipsis 3:20 el Señor nos dice: yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguna, lo estoy parafraseando, personalizando a nosotras, si Catalina, si Sandra, si Liliana, si Janet, si Carol, si Elena, si Cielo, si Maris, si Adriana, si Nati, oye mi voz. O sea, muchas veces Él nos está tocando. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré en ti, cenaré contigo, estaré contigo. Por eso es una invitación, que esa puerta solamente se abre es de tu lado. Él puede estar ahí hace muchísimo tiempo tocando, haciéndote señales, mostrándote. Pues Él te está diciendo: ven, en esta situación yo también quiero entrar, en esta situación también quiero hacerme presente. Invítalo con todo tu corazón, dile cómo te sientes, y literalmente que puedas tomar su mano en esta mañana y que puedas ceder todo el control.
de esas situaciones que tú estás viviendo. Porque cuando no cedemos el control, cuando seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, con angustia, con afán, eso se nos evidencia en lo que estamos pensando, en cómo reaccionamos, en que nos podemos sentir cansadas, cargadas, agotadas. Y si hay algo que te cuesta soltar, esta es la oportunidad para que de su mano le puedas decir, yo tomo tu mano y para poder tomar tu mano, yo necesito soltar esto. ¿Qué es lo que vas a soltar? Y te clamo, Señor, para que a cada una de nosotras, literalmente en este tiempo, abras nuestros ojos espirituales y nos muestres a través de tu palabra cómo podemos avanzar. Eres el principal invitado, Señor, a este tiempo. Nos sometemos a ti, que sea tu presencia, que sea tu palabra a través de mis labios, Señor, donde yo, Señor, disminuyo para que tú crezcas, que cada detalle, Señor, sea conforme a lo que está en tu corazón, no conforme a mis sentimientos ni mis emociones, ni mucho menos a una experiencia que es humana, sino que fruto de todo esto, Señor, que es lo que está en tu corazón. Tú sabes cada una de las princesas que se ha conectado en esta madrugada. Tú sabes las situaciones puntuales. Sabes también cuáles han sido esas oraciones puntuales. Y gracias, Señor, porque de una manera especial tú preparas respuestas, das instrucción. Y hoy, Señor, de una manera especial nos unimos porque estamos convencidas que si un hombre se acerca a ti, si un hombre es rescatado por ti, va a haber una transformación en su mente, en su corazón, en su espíritu, en su accionar. Pero esa transformación no depende de nosotras y por eso, Señor, ayúdanos a ver y a entender hasta dónde llegamos nosotras, cuál es nuestro límite y cuál es nuestro accionar y desde qué dimensión es nuestro accionar. Y te pido, Señor, que también nos muestres si en algún momento nosotras mismas hemos sido obstáculo para que tú intervengas en las situaciones que debes de intervenir directamente con el corazón del hombre. Revélanos a cada una de nosotras donde literalmente hemos irrumpido, donde hemos querido tener ese primer lugar, ah, determinando, señalando, juzgando, dando instrucciones y donde literalmente, Señor, hemos usurpado tu lugar porque solamente tú eres el quien puede transformar el corazón del hombre. Y si el Señor en esta mañana te muestra dónde, de qué manera, eh, hasta muchas veces hemos podido ser emisorias del enemigo frente a la manera como miramos, reaccionamos, juzgamos. Y a veces es muy fuerte porque si no hay un verdadero perdón y si aún en el presente se siguen presentando acciones que te están mostrando todo lo contrario a las promesas de Dios, esto también permite que y genera que esos espíritus acusadores se hagan presentes de una manera tan fuerte que constantemente estemos en vez de declarar palabras de bendición, pues estar declarando lo contrario. Entonces, que sea también una oportunidad preciosa donde tú y yo podamos ser tan sinceras con el Señor y decirle
que también nos arrepentimos y pedimos perdón porque, sabes, necesitamos que nuestras oraciones puedan llegar como esa oración fragante al Señor y que nosotros quitemos toda barrera espiritual, todo autosabotaje a nuestra vida y a nuestro proceso. Entonces también tómate un tiempo porque, sabes, no se trata solamente de ellos, sino que se trata también de nosotras. Y allí donde estás, le vas a reconocer al Señor. Y el Espíritu Santo, yo sé que te ha mostrado ya escenas, te ha mostrado maneras en cómo tú te has relacionado, cuando has perdido la paciencia, cuando has perdido la compostura, cuando has lanzado palabras contrarias o simplemente ni siquiera las has lanzado, pero tienes un corazón dividido y aún puedes haber matado en tu corazón a ese hijo, a ese esposo, a ese papá, pensando que es más fácil ignorar toda la situación, pero eso es algo que está ahí latente y que puede traer inclusive consecuencias emocionales, espirituales y físicas. Gracias, Señor, porque tú anhelas una reconciliación contigo, estar cada una de nosotras en paz, entendiendo, Señor, que no somos ni la Mujer Maravilla, no somos, no tenemos que asumir roles que no nos corresponden. Por eso, Señor, necesitamos llegar tanto a tu regazo, a tus brazos, a tu fuente de amor, poder refugiarnos en ti y dejarte hacer tu obra, dejar que tú seas Dios en el corazón de ellos y muéstranos de manera especial nuestro lugar, nuestra posición, nuestras palabras, nuestra postura en la oración, nuestra postura en la dimensión espiritual, porque no se trata de accionar, de hacer, aún de pronto quienes puedan estar más avanzaditas en actos proféticos, porque nos digan, sino qué es lo que tú nos muestras, cómo nos guías y nos instruyes, y que podamos ser tan intencionales que todo lo que hagamos, Señor, esté de tu mano y esté dirigido por ti. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis princesas. De verdad que gracias por estar en este tiempo. ¿Saben algo que he venido haciendo y de pronto no había vuelto a publicar? Retomé las publicaciones el día de ayer en el Instagram y les invito para que, pues, yo voy a tratar pues de, en modo esperanza, les voy a ir compartiendo unos mensajitos semanales frente a las publicaciones. Y una de las reflexiones que hacía frente como a ese último tiempo, que ha sido un tiempo de mucha ocupación, fue un fin de semana muy especial con el Señor. Mi esposo estuvo en Ceres, la experiencia que es para el corazón del hombre. Yo estuve con la niña y sentí que hubo un cambio, no por la circunstancia externa, sino un cambio en mí y fue precisamente el tomarme el tiempo y la calma de tener ese tiempo de respiro y aunque sigo con mucha actividad y con muchas cosas pendientes por la misma dinámica de la gobernación, llegó un momento en que yo decía como, bueno, que todo se someta al tiempo de Dios y no que yo me someta al tiempo de un trabajo, al tiempo de un compromiso, porque es cuando se empiezan a cambiar las prioridades y si bien debo de ser responsable de cumplir con entregables, tiempo y demás, cuando nuestro corazón toma, organiza las prioridades, todo lo demás fluye y se empieza a armonizar y eso ha venido pasando, porque todo empieza a nacer en uno, en la transformación es de adentro hacia afuera. Y se los digo con todo el corazón y sinceridad porque cuán fácil es que literalmente yo estaba como analizando y yo les decía, es increíble que en este tiempo
O sea, cero relaciones, cero saliditas a tomar café, cero. Yo decía, pero por más que uno tenga, no, pues ni que fuera la presidente, yo decía, entonces el día de mañana, si se tiene un cargo superior, si se tiene más responsabilidad, entonces, ¿qué? Yo decía, no, si bien se quiere cumplir, se quieren hacer las cosas, yo le decía, Señor, yo no quiero ser esclava a un sistema. Si sé que hay un propósito allí, o sea, ese propósito, y si esto viene de ti, es porque esto va a venir alineado con todo, donde voy a tener mi tiempo de descanso, voy a tener mi tiempo de calidad con mi familia, voy a tener mi tiempo de calidad como amiga, como mentora, como mamá, como pastora, porque muchas de estas cosas se han tenido que ir delegando. Y ha sido muy lindo porque es como recobrar eso. Y le decía, no, señor, y he estado en una capacitación muy linda y se dio una palabra clave que llegó a mi corazón y esa ha sido mi oración y he visto el Señor cómo lo está haciendo. Es que el Señor pueda expandir mi capacidad para dar un orden correcto a cada cosa y también entender que hay temporadas y que también tuve que soltar, por ejemplo, Madres Unidas para Orar, es un ministerio hermoso que he apoyado durante años, pero en este momento dije, ya está rodando, hay un liderazgo a nivel de Colombia, apoyé ya muchísimo tiempo, entonces ya también dije, ok, ya llegaste a este momento y no quiere decir que no siga orando por mi hija, lo voy a seguir haciendo, pero ya no voy a estar liderando allí porque ese tiempo lo voy a dedicar a lo que es modo de esperanza y para mí ha sido un modelo precioso que me ha servido aún para buenas prácticas e incorporar a todo lo que hacemos. Entonces, compartiéndoles un poco de ese testimonio, inclusive sigo con la lectura de la palabra en orden. Pero lo he estado haciendo con énfasis en sanidad, donde me he tomado el tiempo y ha sido muy lindo porque definitivamente eso también va acorde a los tiempos que vamos viviendo. Entonces ustedes van a encontrar en Instagram, seguimos la línea en Génesis, donde estaré publicando semanalmente 3 mensajes de acuerdo a los 3 capítulos que vamos en orden. Y si quieres de pronto seguir la lectura, puedes buscar en posts anteriores donde vas a encontrar desde Génesis 1. Entonces, está la tarjeta con una palabra clave que el Señor me muestra y adicional hay mensajes que complementan la tarjeta, desde oraciones específicas, desde palabras claves de enseñanza y desde esas perlas preciosas que el Señor nos está mostrando, porque cuando uno lee la palabra, y es un tips muy lindo, cuando uno lee la palabra con un énfasis, es impresionante lo que se revela. Cuando las personas tienen asignación de finanzas, mi asignación es sanidad, entonces obviamente es como, Señor, frente a tu palabra, ¿qué tienes para hablarme? Entonces les recomiendo que se den la oportunidad de leer la palabra en orden. No importa que sea Antiguo Testamento, porque allí también hay una riqueza preciosa y recuerden algo que la palabra de Dios es vigente todo el tiempo. Quiero compartirles porque si bien estoy publicando en Génesis, yo ya ingresé en el territorio de Éxodo y hay algo precioso que el Señor me hablaba y por eso el tema de hoy es dadora de vida, porque si nosotros queremos dar vida a otros, si nosotros queremos que la vida del hombre sea transformada, si nosotros anhelamos que nuestro esposo tenga una relación con Cristo, si tú anhelas que tu hijo empiece a caminar con el Señor y que en un momento dado tome una decisión diferente, si tú anhelas un hogar en bendición, si tú anhelas casarte, o sea, independiente cuál sea tu sueño, entonces, anhelamos que ese hombre, porque recuerden algo desde la oración, por eso es desde el corazón del hombre, la oración no es por la conducta del hombre, es por su corazón, porque en su corazón está su voluntad también. Y el Señor nos dice en su palabra que Él rescata a los que le aman, que Él atiende, que Él llega al encuentro de quienes le buscan. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esos hombres puedan tomar la mejor decisión y que esa decisión sea precisamente amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Pero si nosotros queremos eso,
que suceda en la vida del hombre, eso quiere decir que tú y yo estamos dando ejemplo de ello. O sea, quienes primero debemos de vivirlo, debemos de ser nosotras. Porque por eso es que muchas veces, cuando hay incoherencia con el mensaje, cuando nosotros anhelamos que nuestro hijo, nuestro esposo, ese hombre que por el cual estamos ahora orando tenga un cambio, pero si tú eso no lo vives, si no hay coherencia con el mensaje, eso aleja y aparta al hombre, porque al fin y al cabo lo que mueve, eso es lo que llamamos testimonio, eso es lo que nosotros determinamos como fruto. Mm, Si le estamos diciendo, mira qué rico que nos acompañes a la iglesia o mira qué rico que puedas empezar a leer la palabra, pero si lo que ese hombre encuentra en casa es una mujer desordenada, es una mujer que no está dando frutos porque recuerde que Dios lo organiza todo. Dios en Génesis nos muestra desde el principio que todo estaba desordenado, pero Él para empezar a dar vida, y eso lo hablo en los primeros posts desde Génesis, él para dar vida, Él organiza para luego, Él organiza, separa, Él da un propósito, da una instrucción y bendice. Entonces, pueden ser cosas y detalles pequeños que tal vez uno dice, ay, eso es una bobada, pero si en tu ambiente, si en tu ambiente no hay luz, si en tu ambiente literalmente te mantienes con las ventanas bajas, si algo tan sencillo, o sea, si llegara Paula a la habitación de cada una de ustedes y les abriera el closet, bueno, no soy yo, es Jesús, y dice, venga, pongámonos a cuentas, ¿cómo está el closet tuyo hoy? ¿Cómo está la cocina hoy? ¿Cómo está tu hogar hoy? Porque esos detalles es el reflejo de lo que hay en tu mente, de lo que hay en tu corazón, porque así es como tú te mantienes. Entonces, entendiendo que cada una de nosotras tenemos temperamentos, tenemos una personalidad diferente, pero definitivamente el orden físico es una evidencia del orden espiritual que nosotros tenemos. Y si nosotros no tenemos un orden físico, vamos a estar constantemente en caos, porque es algo inclusive que se nos puede volver a nosotros paisaje y lo normalizamos. Entonces, no les iba a hablar del orden, no sé por qué les estoy hablando del orden, cada una sabe por qué les estoy hablando del orden. Y es porque precisamente nosotras debemos de empezar a organizar lo que nos corresponda a nosotros. O sea, cuando nosotros modelamos con el ejemplo, les digo, princesas, que todo empieza a coger un orden. Inclusive al inicio de mi matrimonio era muy charro. Porque era el típico y yo veía como el ejemplo de lo que yo viví con mis papás, que mi papá llegaba como en el, que son de una época diferente, entonces llegaba, dejaba la ropa del trabajo en un lado, mi mamá llegaba así toda juiciosita y le recogía todo, ¿cierto? Y cuando yo empecé a ver, yo decía, no, esto se va a repetir y yo no puedo creerlo, y yo le decía, no. Entonces empecé a establecer acciones y era muy particular porque si mi amor abría una puerta, así la dejaba y seguía. Si cogía una cosa, lo ponía donde fuese y luego no lo encontraba. Entonces, inclusive llegó un momento en que cogía yo y yo le cantaba a Vale y a Julio. ¿Se acuerdan las canciones? Es que, ¿cómo es que poner todo en su lugar? Que son las canciones de niños. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo me hago entender? Y con el proceso de Vale fue muy lindo porque fue enseñarle el orden y eso sirvió mucho para que mi amor hiciera ajustes y fuera consciente, porque eso mismo pasaba con el dinero. Muchas veces yo me encontraba dinero en los bolsillos y todo, y eran billetes de diferentes denominaciones, no se daba cuenta que lo tenían. Yo le decía, fácilmente, así es como uno puede derrochar y no ser administrador de los recursos que Dios nos da. Entonces recuerden que cada detalle de lo que eres tú como mujer, tan bella, estás poniendo en orden tu oficina, así es. Entonces, cada detalle que nosotros tenemos desde el plano natural es una evidencia también de cómo está nuestro espíritu.
Entonces yo les invito, vamos en Éxodo, yo le decía, Señor, wow, y en Éxodo, pues todos sabemos, bueno, todas no vamos a generalizar, y yo les digo, chicas, esto es joquito, porque tal vez hemos leído la palabra o hemos escuchado prédicas de Éxodo, o tal vez puede ser tu primer acercamiento, pero vuelve y juega, se nos puede volver paisaje. Entonces, tomando Éxodo 1, cuando nos hablan de los egipcios que oprimen a los israelitas, teniendo como un contexto de esta historia preciosa, les voy a leer desde acá. En este tiempo, pues nos hablan precisamente de los nombres de los hijos de Israel que acompañados de sus familias llegaron con Jacob a Egipto. Fue Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país fue llenado de ellos. Estamos en Éxodo 1, verso 7. Pero llegó el poder de Egipto, pero llegó al poder de Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: Cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Aquí hay algo que me impacta en estos primeros versos y es cuando vemos en el verso 6 y 7 que definitivamente la descendencia es muy importante. Y si nosotros identificamos en la palabra de Dios, siempre se referían los hijos de o eran padres de, o sea, la descendencia, el linaje, nuestra historia. Ese es un principio de sanidad y por eso siempre cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos revele la verdad de lo que vivimos, siempre tratamos de limpiar todo aquello que venga con nuestra descendencia. Y esto no es algo diferente a lo que debamos de aplicar en la relación con el hombre y sobre todo cuando oramos por ellos. Por eso es muy importante que seamos intencionales y le digamos al Señor que nos revele y nos muestre que parte de su historia no es conocida, no ha sido sana, no ha sido revelada y que es necesario salga a la luz para que los frutos que veamos hoy sean transformados. No es para quedarnos en un tema de conmiseración, ni mucho menos de justificación, pero a veces hay contextos que es importante que tú y yo sepamos. En mi proceso, inclusive recuerdo cuando al inicio del matrimonio vivíamos temas muy difíciles relacionales. O sea, yo les digo, chicas, esto es algo que lleva más de 15 años orando por el corazón del hombre, aún antes de casarme con Julio. Y yo le decía, Señor, yo siento que es algo más fuerte, que no se trata de él. O sea, esto solamente fue el Espíritu Santo que pudo guiarme, porque yo de esto no sabía absolutamente nada. Yo estaba en silencio, estaba viviendo mi historia, pero algo que había en mí era que yo no veía mi amor por lo que él estaba viviendo, sino que yo sentía que él tenía una carga impresionante espiritual, donde antes de casarnos él y yo abrimos la puerta del pasado más como un titular, como de reconocer de dónde Dios nos rescató tanto a él como a mí, y ambos al ser los hijos mayores al ya tener 30, en ese momento teníamos 32 años, al haber vivido tantas experiencias, al haber estado fuera de casa, al haber tenido tantas relaciones afectivas, porque lo mismo que él vivió, yo lo viví con dimensiones y profundidades distintas.
Pero recuerdo que cuando tuvimos esa primera conversación y él me compartió que él estuvo en todo un proceso de restauración sexual, de adicciones, todo un tema. Entonces yo dije, ok, eso hace parte de su pasado. Yo no me escandalicé porque yo sabía de dónde el Señor me había rescatado, pero no entendía la dimensión de lo que significaban esas palabras, ni mucho menos de los coletazos que eso había hecho en su vida, que solamente hasta cuando él y yo nos casamos, cuando empezamos a vivir una vida matrimonial, de intimidad y sexual, fue que identificamos que eso había afectado muchísimo su manera de percibir la intimidad con una pareja frente a lo que él había vivido inclusive desde pequeño y sus primeras experiencias sexuales. Entonces, hay cosas que tú y yo solamente nos vamos a dar cuenta en el momento en que se lleguen ahí, o sea, por más que uno quiera como prever. Entonces, cuando nos damos cuenta de esas realidades, habían cosas que literalmente si yo me hubiera quedado solamente desde lo que yo vivía, de lo que yo recibía, pues literalmente empaque y vámonos. Literalmente eso hubieran sido como, sí, flechas, dado, como dardas de fuego a mi corazón, a mi seguridad femenina, o sea, me hubieran dañado muchísimo. Solo que en ese momento, con la misericordia del Señor y la guía del Espíritu Santo, yo no miraba y eran cosas que a mí no me llegaban y me dañaban. Pero eso era porque yo estaba muy fortalecida en el Señor y porque yo tenía esos ojos abiertos espirituales donde yo no tomaba las cosas personal, sino que era literalmente, era como si yo viviera una película de detectives. Entonces pasaba algo, pero el Espíritu Santo me mostraba qué era lo que estaba sucediendo detrás. Entonces, en ese proceso pudimos entrar y yo muchas veces, y que tuve momentos de dolor donde lloré muchísimo, donde me sentía frustrada, donde yo decía, es en serio que esto me está pasando. Y era cuando yo le decía, Señor, yo necesito que tú me hables, que tú me muestres, porque yo me aferraba a esa palabra y a esa promesa que Dios me dio. Por eso siempre yo les recomiendo que en cualquier relación, ustedes siempre le pidan al Señor esa visión de futuro, porque si el Señor les habla, les muestra, les guía, les instruye, y si ustedes son obedientes, digamos que hay un certificado que es en su palabra y yo me moví bajo ese certificado, bajo esa promesa de Dios. Entonces yo le decía al Señor, yo sé que yo no tomé la decisión de casarme por una decisión emocional. Yo te pregunté, yo ayuné, tú me diste estas respuestas, estas revelaciones y yo sigo firme conforme a tu palabra. Y de esa manera fueron varios episodios donde de una manera sorprendente, que sabemos que eso lo hace el Señor. Literalmente mi suegro se sentó una vez conmigo y me abrió su corazón con unos temas tan profundos, tan personales, que cuando él me habló, eso fue como, ¡puf! Como una apertura porque era impresionante. Yo estaba repitiendo el esquema que mi suegro había vivido con la mamá de Julio y cuando mi suegro me compartía palabras que él escuchaba, situaciones que él vivía, yo decía, wow, eso es lo que yo he pensado, eso es lo que yo he declarado, eso es lo que a mí me ha estado pasando. Entonces, que podamos entender desde el capítulo 6 y 7 el poder de esa descendencia. Y eso es algo clave. Entonces, si sabemos, si nosotros ya hemos vivido que mi descendencia, mi linaje ha influido en mí, pues de igual manera esa descendencia, ese linaje ha influido en tu esposo. Entonces, que podamos ser sabias para que le pidamos al Señor que prepare nuestro corazón, que nos muestren ese lenguaje de amor y ahora no es que tú vayas a llamar a tu suegra o a tu suegro a preguntarle cosas porque nosotros no tenemos que ir a hurgar absolutamente nada,
sino que todo aquello que necesite ser revelado, tenlo por seguro que el Señor de una manera creativa, Él te va a mostrar, Él te lo va a revelar en sueños, en visiones, o aún va a poner a tu esposo a hablar contigo y a sincerarte de situaciones. ¿Cuántos hombres han sido abusados desde pequeños? ¿Cuántos hombres han sido violentados y ellos han guardado silencio? Porque más común es el abuso de hacia las niñas, ¿cierto? Pero el abuso hacia los niños también se ha dado. ¿Cuántas veces niños han sido abusados o sus primeras experiencias han sido con las mujeres que estaban cuidándolos a ellos? O sea, hay un sinnúmero de cosas que los hombres han guardado. Entonces, que todo aquello que necesitemos saber para orar, no para reclamar, ni mucho menos para quedarnos en una posición ni de víctima, ni de justificación, sino para accionar espiritualmente. Mm, Porque si tú y yo oramos por eso, tenlo por seguro que la oración de una mamá, la oración de una madre, la oración de una esposa, la oración de una amiga tiene muchísimo poder cuando oramos con el corazón correcto. Recuerda que estas oraciones no son para que los hombres hagan lo que tú quieras o que creas que sean oraciones que literalmente son hilos para manipularlos con marionetas. Nuestras oraciones son guiadas por el Espíritu Santo para que el propósito de Dios en ellos sea cumplido en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, para que estas masculinidades sean fortalecidas, para que el sacerdocio del hogar sea establecido, pero bajo ese diseño del Señor. Si vemos también, entonces, ¿por qué? Porque miren que ese linaje está relacionado porque los hijos tienen linaje, influencia y poder. Entonces nosotros reconocer el linaje propio y el linaje de nuestro hijo, el linaje de nuestro papá, el linaje de nuestro esposo, va a ser clave para saber cómo orientar nuestras oraciones y poder entender lo que se mueve detrás para poder en autoridad orar. Pero si tú, por decir algo, si tú identificas que el linaje de tu esposo está afectado por la pornografía, pero si tú en la intimidad, al cerrar tu habitación, y si el Señor me pone a decirlo es porque algo está sucediendo en el ambiente, pero si tú tienes acciones de masturbación, si tú tienes acciones de infidelidad, o sea, si esa área no es una victoria en ti, tú no tienes ninguna autoridad para orar por esa área, por tu esposo. Por eso es muy importante, y yo les hablo, la coherencia. Si tú dices, pero es que él no administra, pero es que él no ayuda, pero si tú en esa área como administradora, y no es solamente del dinero, administradora del tiempo, administradora en el orden, administradora en el hogar, administradora en tus palabras, administradora total. O sea, es como si tú te presentas en un tribunal y tú dices, mire, es que, y le sacas los trapitos sucios a ellos y resulta que tú tienes eso y más, pues se te van a reír en la cara los espíritus, pues qué oración vas a tener ahí influyente en el mundo espiritual, ninguna. Por eso las primeras batallas deben de ser ganadas y conquistadas por ti, para que desde esa posición de autoridad, desde esa posición como hija del rey, pero también en autoridad, porque es decir, yo en esta área tengo victoria. Yo en esta área tengo legalidad espiritual. Y no es solamente en una área, sino que cada vez más debe de estar de una manera completa e integral. Porque si tú tienes una fisura en una de las áreas, tenlo por seguro que por esa fisura Satanás se te mete e invalida tu mensaje. Entonces, por eso cada vez más debemos ser nuestra mejor versión. Cada vez más debemos ser coherentes en que tú y yo seamos el aroma de Jesús. Em, Listo. Miren acá en el verso 8. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con astucia. Algo que notaba yo acá, las consecuencias en contra del desconocimiento de Dios. Miren, muchas veces cuando nosotros nos ponemos a ver como todos estos antecedentes espirituales,
cuando nuestras familias y aún en el presente estamos rodeados por familias que tienen influencia de acuerdo al rol, cada vez que ese vínculo es más cercano. Y si esas personas están alejadas de Dios, tienen desconocimiento, pues obviamente su lenguaje, sus decisiones, su estilo de vida va a ser muy diferente. Entonces, por eso es que vemos que acá este rey que llegó al no haber conocido a José, todo lo que había pasado en ese tiempo, pues él solamente veía a los israelitas como enemigos y lo que él empezó fue a oprimirlos, a dañarlos. Entonces, siempre va a haber consecuencias cuando desconocemos a Dios. Entonces, tal vez tú y yo somos de la generación actual que estamos haciendo un rompimiento, que estamos diciendo, de aquí en adelante somos una generación que reconocemos a Dios, somos una generación que no solamente hablamos, sino que vivimos del Señor. ¿Saben algo personal? Y esto siempre se vive, pues si bien desde el llamado pastoral ha sido muy lindo y ha sido de años atrás y como el Señor lo hizo. No es que yo diga, ay, yo soy pastora, ay, soy pastora, no. O sea, anhelo que cada vez más donde yo me encuentre, en cualquier ámbito, más que un título, sea mi esencia la que es cierto, la que muestre. Mi mami es súper linda, porque ella es así de esas mamás orgullosas y me dice, ay, mi pastora, pero es algo íntimo. Yo soy la mayor de cuatro hijas, yo tengo tres hermanas, y yo pues tengo tíos, o sea, es una familia muy numerosa. Pero igual ellos conocen una historia de Paula en diferentes ámbitos y de pronto se han quedado más con una Paula desde la profesional, la fundación, que conocen que sirvo, conocen de Modo Esperanza, y porque a veces está la etiqueta como la pastora es igual a una iglesia, está en una congregación y sirve en una iglesia, pero el llamado pastoral que mi esposo y yo tenemos es itinerante porque nosotros servimos a la iglesia. Por eso hacemos los campamentos, por eso hacemos las experiencias y llegamos donde la iglesia no puede llegar. Entonces, por eso yo sé que desde la gobernación de Antioquia hay una asignación cuando mi esposo está en la armada, cuando mi esposo da una conferencia de liderazgo, entonces no tenemos que estar con el título. Pero hace poco fue muy lindo, una tía muy linda, ella me escuchaba y mi primera vez y yo, ay, qué belleza, cuando me decís que hay la pastora de la casa. Pues yo decía, qué lindo que no sea un tema como de imposición, sino que puedan reconocer, pero es por lo que el Señor entrega. Entonces, tal vez tú y yo nos estamos parando en una temporada que no es fácil y porque tal vez si ustedes hablan con tíos y tías, pues la Paula de 20 años atrás, de 30 años atrás, es muy diferente a la Paula de ahora. Entonces, obviamente no es lo mismo lo que se genera hacia afuera a lo que se genera en la misma familia, donde no está como ese, y no es desde el reconocimiento, oh, sí, pastora, sino desde, es un llamado especial. Entonces es muy importante que también identifiquemos nosotras qué estamos haciendo en esta temporada y cómo nos estamos comunicando con el hombre que están viendo en nosotras, porque tal vez somos esas mujeres que hoy en día, somos esa mamá que hoy en día le estamos diciendo, sí, yo fui esta mamá en el pasado, pero hoy soy una mujer que me ha acercado al Señor, que estoy viviendo al Señor y que al vivirlo, por eso nos acercamos a ellos y pedimos perdón y que así como estamos recibiendo nosotros ese perdón que nos hace nuevas personas, que también la mirada de ellos hacia nosotros cambie, que ya no nos miren por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer, sino que por esa nueva mujer que estamos en los brazos del Padre y que de esa misma manera nosotros podamos tener la capacidad de borrón y cuenta nueva, de perdonar completamente y de no estar trayendo el cárdex de las situaciones de pasado frente a la relación con el hombre.
Si seguimos en el verso 10, nos dice, vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Verso 11. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. En el verso 12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Verso 14, les amargaban la vida obligándolos a hacer mezclas y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Entonces, miren algo que el Señor era como si esto me saliera así en letras mayores y negrillas. Y la pregunta es, ¿qué te está oprimiendo hoy? ¿Dónde son esas áreas donde tú sientes que como que es esa opresión y vuelve y juega y vuelve y pasa y sientes que no avanzas o que estás haciendo cosas pero que es como con tanto esfuerzo? Porque sabes, aquí hay una clave en el verso 11 y 12 donde se te está oprimiendo hoy más es porque allí hay una bendición de multiplicación y de extensión, de expansión. Entonces, claro, mira que como nos detalla la palabra, los egipcios tenían mucho temor. Entonces, como había temor, porque sabían lo que ellos significaban, ¿qué empezaron a hacer? A traerles carga, a oprimirlos, pero qué hermoso. O sea, mientras más había opresión, mire, es que lo dice tal cual la palabra. El verso 12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. Por eso es muy importante que nosotros podamos diferenciar qué es lo que estamos viviendo y en qué temporada nos encontramos. Y aquí yo sí quiero ser muy clara y específica. O sea, cuando yo hablo de opresión y hablamos de opresión, por eso, o sea, estamos hablando acá en el Antiguo Testamento, estamos acá en un contexto donde ellos eran esclavos, donde era un contexto que había un trabajo físico muy fuerte y donde los castigaban. Aquí dicen exactamente, había imposición, trabajos pesados y los trataban con crueldad. Por eso es muy importante porque a veces llegan preguntas y me dicen, Paula, pero es que yo soy violentada por mi esposo. Paula, es que me pega, o sea, colocando un ejemplo. O sea, aquí hay algo muy especial y por eso mis princesas de acuerdo a la relación que tú tengas con el Señor, de acuerdo, es que todo esto va a ser revelado a ti, porque cada una de nosotras tenemos una historia distinta. El principio es el mismo, pero frente a nuestras realidades, por eso mira que el Señor ha traído también leyes y como nos ha enseñado el Señor, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tú y yo estamos viviendo en un plano terrenal, pero nuestra misión es bajar todos esos diseños del reino para acá, para la tierra. Pero necesitamos ser muy entendidas para saber cómo manejamos las situaciones, porque yo he tenido casos muy fuertes de violencia doméstica, casos de infidelidades que se repiten, se repiten, se repiten. Entonces, por lo general, siempre en estos procesos, la recomendación y lo que yo siempre llego es, uno, salvaguardar la vida de la mujer, obviamente, que en esos momentos ella no esté en riesgo, ella no esté en peligro, que no esté expuesta. Porque eso es lo primero que debemos de hacer, como esa contingencia de saber qué está pasando. Lo otro es que si se deben de tomar medidas legales, por eso es que está la ley también acá, se toman medidas de protección para hacer como ese vallado y luego ya abordarlo desde el campo espiritual en relación a identificar qué es lo que está sucediendo y cuál es la verdadera raíz y las causas raíces de lo que está sucediendo. O sea, con tristeza y a veces he tenido casos muy fuertes,
en una ocasión, obviamente guardando la confidencialidad y nada se justifica. O sea, un golpe no se justifica, un maltrato verbal no se justifica, un maltrato económico no se justifica porque muchas veces el hombre empieza a reaccionar queriendo controlar a través de las finanzas, entonces no te doy, entonces no le paso a los niños, o sea, muchos mecanismos que son patadas de ahogado frente a las heridas masculinas. Pero un caso muy fuerte, frente el hombre no la maltrató físicamente, pero la actitud que él tenía frente a ella fue muy fuerte, por causa de una infidelidad de ella que fue descubierta, y ella tenían dos hijos varones, y eso fue un caos impresionante en este hogar. Ella me llamaba llorando, destrozada. Yo le decía, bueno, vamos a poner las cosas en orden, ¿cierto? Entonces, porque recuerden que siempre hay siembra y cosecha. Ahora, para que una mujer llegue a ser infiel, han venido pasando muchas cosas en la relación, en todo, y vuelve y juega. No se va a justificar una infidelidad ni de una parte ni de otra, porque lo más fácil es ir a buscar brazos sustitutos. Pero si yo voy al Señor, si yo voy a la fuente y le digo, siento que me falta esto de mi esposo, siento el vacío de mi esposo en esto, yo necesito, Señor, que tú me fortalezcas, que tú me llenes, pero eso solamente lo podemos hacer si estamos en el espíritu y si estamos fortalecidas en el espíritu, porque si no, Satanás hace ochas y panochas con nosotros, como se dice coloquialmente, porque vamos a estar totalmente débiles y presas al mejor postor. Entonces, por eso es muy importante que ante cada situación, y esa es una palabra clave que siempre la hablamos, corresponsabilidad. En una relación son dos, en un matrimonio son dos, o sea, siempre, siempre. Entonces, de acuerdo a lo que tú estés viviendo, que tú le pidas al Señor que te puedas extraer de lo que esté pasando en él, que te muestre qué está sucediendo en ti y que tú puedas alinearte con lo que te corresponda a ti para que de tu parte y de tu lado esto no siga generando efectos ni que estén dando puertas para que el enemigo tenga autoridad. Pero ten la confianza y la certeza que en ese lugar donde tú ves que no hay esperanza, que donde se repite y se repiten las cosas, allí hay una oportunidad de expansión. Depende cómo tú vivas ese proceso. Depende si tú invitas a Jesús. Él puede transformar eso que era sin esperanza. Mira, ¿en qué lo transforma? En multiplicación y en extensión. Mm, Vamos a seguir en el en el versículo 15. Miren, eso es hermoso. Habían dos parteras hebreas llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? Porque han dejado con vida a los varones. Vamos al verso 19. Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes que lleguemos. De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras, y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. Verso 22. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenlas con vida. Hasta aquí es el primer capítulo de Éxodo. Entonces, ¿qué pasa, mis princesas, para ir cerrando este tiempo? Si vemos en este verso 16, algo que yo anotaba aquí en mis notas: conocer y temer a Dios es igual a obediencia y también es igual a hacer lo bueno. Había una ventaja porque esas parteras eran hebreas y conocían a Dios. Tú y yo podemos estar en una situación
que nos esté demandando hacer acciones contrarias a nuestra fe y a nuestros principios, pero ninguna circunstancia externa te da la legalidad de actuar bajo esa opresión que tienes. Y aquí lo tenemos en un ejemplo muy claro en la palabra. Ellas tenían una orden. Esa orden venía de un hombre que no era temeroso de Dios. Ese hombre venía para oprimir al pueblo, porque como él no conoció a José ni lo que había pasado, él simplemente quería acabar con qué, con todos los hombres y quería minimizar el pueblo. Entonces, ellas escucharon, ellas hicieron su trabajo, pero su trabajo fue coherente con con los principios de Dios. Y por hacerlo, ellos tuvieron también una bendición, una recompensa. Entonces, ni las circunstancias, ni las palabras, ni por un tema de dinero, ni por un tema de, perdón, ni por un tema laboral, ni por un tema que aparentemente queramos como tomar un atajo para lograr algo, pero si esto va en contravía de tus principios, si esto va en contravía de tu esencia, ese no es el lugar. Y tú debes de tenerlo muy claro. ¿Quién debe tenerlo claro? Cada una de nosotras. Si yo, y eso fue lo que inclusive les compartí ayer en el post de modo de esperanza. Si tú tienes que hacer algo que va en contravía, que tú lo tienes que hacer en oculto, eso es una señal, pues que no es correcto o que no es el lugar donde tú debes de estar. Y es ahí donde tenemos que empezar a tomar decisiones. O sea, que el temor no sea por un contrato, que el temor no sea por el que dirán, que el temor no sea por los likes, que el temor no sea por. Y la pregunta es, ¿dónde está ese temor a Dios? Y no es desde el susto ni desde un temor a un castigo, sino que es ese temor reverente de esa relación que tenemos con el Señor. Y por eso yo resaltaba así grande, tengo vida, soy luz, y por eso el tema de hoy es dadora de vida. Porque en el verso 19, cuando las parteras responden, resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan luz antes de que lleguemos. Princesas, si tú y yo nos acercamos al Señor, tú y yo somos linaje escogido, somos de este linaje donde nosotras somos dadoras de vida. Pero si en ese lugar donde nosotros estamos, no estamos dando vida, si en ese lugar nosotros no estamos dando fruto, o sea, no se trata de naciones, no se trata de multiplicar, empieza por ti, o sea, es tu hogar, es tu círculo íntimo, es tu familia, ese es el lugar de influencia. Pero para tú dar vida, debes de estar de la mano del dador de la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por él tú y yo vamos a llegar al Padre. Entonces, como dadoras de vida que trasciende nuestro vientre, porque todas tenemos un vientre, pero no todas hemos tenido el privilegio de ser mamás. Cada una de nosotros tenemos una historia. Entonces, esa vida no es solamente desde el vientre, esa vida es en general. Que todo lo que tú toques sea transformado por tu palabra, que tu sola presencia emane lo que es una obediencia, pero desde decir, tú eres una mujer de autoridad. Tú llegas y donde tú llegas, el lugar literalmente hay una luz irradias, donde tú estás, hay una sonrisa, donde tú estás, está la paz, donde tú estás, hay tranquilidad. Eso es lo que necesitamos como dadoras de vida. Independiente del proyecto que tengas, puede ser algo pequeñito, pero tú de eso pequeñito conviertes algo de excelencia, donde tú das lo mejor siempre, donde, porque reconocemos que lo que hacemos no es para el jefe, no es para el hombre, es para Dios. Entonces tu postura, el compromiso, la actitud, cada detalle cuenta. Tú y yo tenemos vida, tú y yo somos luz, pero no es por nosotros, es por esa mano que tomamos en Jesús y Él es precisamente, recuerda, el camino, la verdad y la vida. Y recuerden lo siguiente.
por el hecho de ser hijas de Dios, por el hecho de estar, de tomar decisiones, de ser coherentes con esas decisiones, porque decir, Señor, yo te amo, yo puedo tener rutinas espirituales. Ojo, dije rutinas, no, tú y yo necesitamos tener vida, relación espiritual, porque cuántas veces se te pudo también volver como un paisaje, el decir, madrugo a tal hora, oro a tal hora, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, y tal vez puedes llenarte como estás escuchando tantas cosas, y es una recomendación que también quiero hacerte con todo el amor. Mira, ahorita, y es dar gracias por lo que el Señor está haciendo a través de la vida de tantos hombres y mujeres de fe que se están levantando por el amor, por la gracia de Dios, con mensajes específicos y relevantes en este tiempo. Pero yo te invito a que te des también el tiempo de digerir, discernir, aplicar y vivir lo que estás aprendiendo. A veces, inclusive en mentorías que he tenido, y sobre todo se puede dar mucho con las personas más adultas, ah, no, es que yo vivo escuchando la palabra de Dios. Ah, no, entonces en el carro esto. Entonces, claro, y es preferible estar escuchando alabanzas, adoración y prédicas, claro que sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás haciendo actividades, manejas, te maquillas, una cosa, la otra, tú estás en piloto automático. O sea, date el tiempo de hacer una pausa, un respiro intencional con el Señor y decir, ok, Señor, me has hablado esto en la palabra, pero ¿qué de esto realmente estás aplicando? Ahorita, Señor, estoy haciendo el estudio con esta persona, el Señor ha traído esta persona a mi vida, pero quédate el tiempo de bajar la información, de vivirla, de hacer la vida, ¿sí? Y que vayas tú al ritmo que Dios te está mostrando, porque de nada sirves, estás recibiendo, 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 pero todavía no hay una evidencia en ese lugar, en ese tesoro que es tu corazón y en ese tesoro que es tu hogar, de que esa palabra y que todo eso que estás recibiendo lo estás haciendo vida. Por eso es muy importante que sabes, que el tiempo de intimidad con el Señor, si bien hoy esa es una reunión colectiva donde el Señor me permite acompañarte, guiarte, pero ¿cuál es mi recomendación? Nada sustituye tu tiempo de intimidad con Él, donde seas tú y Él, donde aún permitas que el silencio sea tan ensordecedor, donde tú digas, Señor, necesito allí escuchar tu voz, donde si bien yo hoy con todo el amor les he compartido Éxodo capítulo primero, que va del verso 1 al 22, que tú puedas decir, Señor, dime sobre lo que Paulis, lo que tú le revelaste a Paulis, ¿qué más me puedes revelar a mí? Porque, sabes, estos capítulos, estos versículos están disponibles para ti. Hay un fundamento, pero de acuerdo a tu realidad, el Señor te puede decir, ven que yo quiero darte otra clavecita adicional. Te quiero reforzar esto. Y por eso es muy importante que siempre, siempre tengas esos momentos a solas con Dios. No los cambies por nada. Es preferible que dejes de escuchar una, dos o tres prédicas en el día y digas, Señor, si tiene que ser en este horario, donde me voy a sentar con tu palabra, donde voy a escucharte, donde voy a derramar mi corazón, donde voy a aprender a guardar silencio en tu presencia porque quiero escucharte y a veces nos cuesta. Entonces, a veces tenemos como todo el ruido en la cabeza, ponemos muchísimas cosas, pero necesitas aquietar tu mente, aquietar tu alma, aquietar tu corazón para poder escucharlo. Y recuerda que Él siempre, como yo se los he dicho, Él es hermoso, Él es un caballero y él sabe de qué estás hecha y Él te va a hablar en ese lenguaje de amor precioso. Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias porque hoy nos afirmas como dadoras de vida, Señor, entendiendo que si estamos contigo, porque podemos conocer lo correcto, saber lo correcto, pero necesitamos, Señor, cada vez más caminar en vivir.
bajo esos principios en lo correcto, para que de esa manera, Señor, esa vida que tú has depositado en cada una de nosotras tenga frutos y, sabes, anhelamos que nos concedas tener muchos frutos, que esos hijos que tú les concediste aquí a las parteras, porque cuando dice tan hermoso, Señor, además tú trataste, Dios trató muy bien a las parteras. Señor, anhelamos ese trato de bendición, de cuidado, de amor, de ternura de parte tuya que trae provisión, que tú nos muestres a cada una cuáles son esos hijos, los proyectos, nuestros hijos naturales, nuestros hijos espirituales, cuáles son esos frutos, Señor, que están allí dispuestos por ti para ser enviados, para ser entregados, Señor, a nuestras manos. Y sabes, Señor, hoy en este tiempo ponemos delante de ti nuestro corazón porque anhelamos que nuestra vida pueda llegar a ser esa luz tan radiante y tan real para que esos hombres que están a nuestro alrededor puedan vernos como no como una competencia, sino como un complemento, como esas dadoras de vida, donde a través de nuestras vidas les estés dando instrucción, les estés mostrando a su manera masculina, porque no es de nuestra forma, sino con ese símil masculino que sí es posible tener un encuentro real y personal contigo. Señor, que cada uno de los hombres que están aquí representados, tanto en directo como en diferido, puedan recibir de parte de ti una visitación preciosa, Señor. Y yo te clamo, Padre amado, para que cada una de nosotras podamos tener una renovación en nuestra manera de ver en relación a estos hombres. Porque si somos dadoras de vida, también damos oportunidades, todas dirigidas por ti, en tu tiempo, en tus formas. Gracias, Señor, porque si nosotros clamamos a ti, por sabiduría, por prudencia, por ciencia, tú no lo entregas, tú necesitas en eso un corazón dispuesto. Y por eso, Señor, hoy te decimos en unidad espiritual, gracias. Gracias por nuestra esencia femenina. Gracias por la oportunidad que nos das de afirmarnos como hijas. Gracias por la oportunidad de reconciliarnos en la cruz y de poder identificar nuestra corresponsabilidad. Gracias porque hoy tomamos la decisión de ser esas parteras, de ser esas mujeres hebreas con amor y con temor a ti, que vamos a hacer lo correcto en el momento correcto y vamos a aplicarlo en relación a todo lo que tiene que ver con los hombres que nos rodean, que nos influencian o que tenemos la oportunidad de liderar e influenciar. Gracias, amado Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y porque a través de ti podemos llegar al Padre. Gracias, amado Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis princesas. Hermosas, gracias, gracias, gracias por este tiempo. Anhelo que esta palabra haya dado esperanza a sus vidas como lo hizo conmigo. La idea es que podamos reactivar los tiempos. Yo me voy a reunir con Cata este miércoles en la noche. Vamos a estar orando por todo esto. Para mirar la dirección que estamos recibiendo de parte del Señor para el cierre de año. Increíble ya hablar de cierre de año, noviembre, diciembre, para mirar estos tiempos de oración y que aún es aún más en este cierre de año que debemos estar fortalecidas porque se mueven muchísimas cosas frente a los proyectos, o sea, frente a lo que ofrece hacia afuera en el mundo, pero que tú y yo podamos estar muy fortalecidas porque una cosa es lo que dice el sistema y otra cosa es lo que dice el Señor. Entonces, aún más para que estemos preparadas y también les estaremos informando porque estamos preparando la temporada de cierre de año de modo esperanza, porque saben que todo esto está articulado para seguir avanzando en sanidad y este espacio específico para que a la luz de la palabra
podamos tener instrucciones, herramientas de cómo orar por el corazón del hombre. Cualquier inquietud, cualquier testimonio, pueden sentirse en completa libertad, nos escriben por la línea y si aún tienes una petición específica, también escríbenos en la línea que vamos a estar orando por ti. Un abracito muy especial, bendiciones y hasta pronto.